estamos con el cineasta Alex Piperno, recién llegado de Buenos Aires para hacer esta entrevista. Muchas gracias por venir. A vos, gracias. Bueno, Alex, contame, vos de vocación sos poeta y por lo que leí no eras cinéfilo. Ahí va. No sé, hay algo que es como parecido para mí que tiene que ver con poner en relación cosas que no tienen relación. En la poesía eso pasa, con las palabritas y con el sentido que aparece ahí, pero con el cine también. Y como creo que sí hay algo de eso que me interesaba y que siento que tengo una formación primero en el ámbito de la literatura o que es muy joven y que ese interés sí sigue apareciendo en el cine. Entonces es verdad que cuando uno entra al cine hay como abordajes muy distintos a una película y yo sí siento que hay algo de eso que conservo y que me gusta conservar. Pero no lo siento como algo como tan disruptivo en el cine, digo. Te fuiste a estudiar a Buenos Aires en 2006. Sí. ¿Por qué elegiste estudiar la carrera allá y no con las propuestas educativas que ven acá? No se sabe muy bien. Supongo que escapando de algunas cosas de acá, mías, que ahora ya las pude trabajar un poco, pero sí, supongo que había algo de un cierto vértigo de abrirse a una cosa totalmente nueva, que fue estimulante en su momento, y también en la imaginación, en el imaginario de que afuera hay cosas que son mejores y que bueno, habrá que pensar que es eso, que no estoy tan de acuerdo ahora. ¿Cómo haces para mantener tu carrera de cada lado de la orilla del río? Soy yo mi productora del lado del río de acá. La Pobladora Cine es una empresa que armamos para el largo para Chico Ventana, que está acá, y es uruguaya, y la película es uruguaya. Y bueno, estamos tan cerca, tipo Natalia Oreiro, ¿viste? Estamos del Río de la Plata. Voy y vengo. ¿Te sentís cercano a alguna corriente cinematográfica uruguaya? ¿O te sentís un poco outsider del ambiente? Creo que outsider está bien estar en todos lados. Creo que hay algo, es todo lo mismo, Uruguay y Argentina, y a la vez no, pero hay algo de ser acá argentino, de ser uruguayo en Argentina que me parece simpático, que me permite, siento, estar un poco afuera y un poco adentro, no entender muy bien algunas cosas, y hay algo de esa mini extranjería que me parece simpático. Corriente de cine uruguayo, no sé qué es, corriente de cine argentino, ¿Algún tipo de autor no sé uruguayo que vos digas, me enfilo más para...? A mí La Vida Útil me encanta. Bien, Beiroz, entonces. No sé, viste que habría que ver, me gusta más La Vida Útil que otras películas de Beiroz, tengo muchas ganas de ver. Hacia lo cambista hay que verla. No sé, pero me parece medio raro y necesario como pensar cómo encasillarse en alguna categoría. Me parece como que no sé en qué sentido es productivo. ¿En qué sentido lo es productivo? No sé, uno a veces tiende alianzas. Hay otras productoras que te pueden ayudar a producir tus películas o podés hacer contactos con determinados técnicos que tienen un estilo que vos sentís que va con tu cine y que te pueden aportar a tu película. ¿No? Son los lazos que uno va armando para armar su propio lenguaje también. Sí, creo que en ese sentido los lazos se me arman más de modo afectivo, más de bueno, qué cosa química aparece en el encuentro con personas. Lo pienso más así, a veces trae problemas, a veces está bueno, pero siempre me parece que es el modo que a mí se me arma. Digo, especular con eso, me parece que soy de madera. Me parece forzar algo. Creo que el cine tiene algo lindo, que si bien es industria, o se piensa industria, habría que pensar eso también. Lo lindo es que es irresponsable e informal en el buen sentido de eso, ¿no? Como es todavía una posibilidad de jugar. Y a mí eso es lo que me mueve más que otra cosa en ese sentido, de buscar alianzas. Has hecho una carrera sólida en cortometrajes. ¿Qué virtud le ves a ese formato? No sé si sólida y por un lado, porque es verdad que la inviolabilidad, ese cortito en el 2011 le fue bien, todo eso, pero fue Cannes, estuvo bueno, hizo un recorrido re lindo, me habilitó un montón de, no posibilidades, pero sí posibilidades de imaginar un futuro para las películas y eso. Después se hizo un poco más esquivo, pero los otros cortos no tuvieron mucho movimiento y también yo ahora lo puedo entender como un aprendizaje de algunas cosas para mí. Pero entonces, ¿qué virtud le veo? No, bueno, que es más barato, que es más accesible, que uno no puede prescindir de una estructura pesada de producción, que eso me parece un problema grande para los largos también y que lo padecí para el largo de Chico Ventana y que lo obliga a pensarse uno cómo hacer para poder seguir filmando con la liviandad, no la liviandad, pero sí como el artesanato que puede permitir un corto, que me parece interesante. ¿Cómo elegís los títulos de tus obras, que son largos por lo general? Están buenísimos, interesantes. La inviolabilidad, decirlo completo. No es necesario, lo pueden googlear, no sé, lo pueden poner acá abajo, no sé, no sé. Pero en ese caso la inviolabilidad, y así, es una intervención sobre un textito, sobre una oración de un texto de Ernst Jünger, que me parecía lindo y que me parecía que conversaba con las imágenes, con lo que aparecía en la imagen del corto.
Y después sí, me gusta como buscar en textos míos también, en textos de otros, y buscar siempre el error, forzar siempre como eso que no se parece, pero a la vez charla igual de una forma que uno no puede terminar de decir. Eso me parece simpático. Por eso la que viene va a tener que ser más corta para no caer en la categoría de cineasta con títulos largos, que es como un problema. Viendo tus cortos, parecería que el disparador es como la construcción de un sistema, de un dispositivo narrativo. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿Hay algo en eso de que eso dispara la idea? En general, lo que me pasa a mí es que voy juntando notas en un documento de Word sin pensar demasiado, bajo un título que será o no el de la película o el del corto, y en el momento cuando tengo hojas o tengo material me pongo a buscar esas relaciones entre las imágenes o procedimientos o materiales que aparecen ahí. Y a partir de ahí se va armando una cosa. Y esa cosa me empieza a interesar y empiezo a tirar del hilo de esa cosa. O vincularla con otros textitos sueltos y ver cómo se va articulando algo. Lo que a mí me estimula, lo que a mí me parece interesante es cómo se puede romper ese sentido común, esa lógica de lo que uno llama normalidad, y cómo el cine y también la poesía, ya que hablábamos de eso, cómo puede usar materiales que son para comunicar o para decir cosas con precisión y poner en cuestión, romper esa precisión o esa posibilidad de comunicar para que aparezca lo opaco, lo misterioso, lo maravilloso, lo que tiene sentido, lo que hace que uno se pueda correr de lo que pone en estado de decepción esa normalidad que uno insiste en creer y que es poco interesante a veces. Claro, porque vos decías en alguna entrevista anterior que no te interesaba tanto generar un relato, sino un acontecimiento. Y a mí me parecía que había algo en la forma que vos escribís tus poemas que tienen que ver con eso. Si uno ve tus cortos, por ejemplo, en La inviolabilidad, es un plano general de 6 minutos. Después tenés Yo en la locura perdida de estos campos. Bien. También es una estructura que no es clásica, ¿no? Vos me decías que también tenías ganas de romper un poco con eso que venías haciendo. ¿Qué es lo que querés hacer de acá en más? ¿Qué cambiaría? Como por un lado lo que me pasa es que yo como cineasta, como hacedor de las películas estas, me siento como un espectador. Entonces voy asistiendo con sorpresa a eso que se va armando en el guión, en lo que sea, en la película, en el montaje también. Y eso me entusiasma y me convoca, entonces yo sigo ahí esa zanahoria. Lo que me pasa es que como uno va envejeciendo y toda esa cosa, creo que está bien como hacerme cargo de, como incluir en la charla a los otros. No es que no suceda eso, pero sí es verdad que capaz que es más ensimismado el proceso que venía haciendo para armar películas, y que ahora creo que está bien como proponerle la conversación a uno otro. Entonces, involucrarse uno como cuerpo afectado dentro de la película, y no ser solamente un testigo de un acontecimiento ominoso o algo que pasa con una distancia considerable. Creo que está bien intentar romper esa distancia para la próxima película. ¿Estás de acuerdo si decimos que tu cine está más preocupado por las acciones que por la interioridad de los personajes? ¿Eso lo sacaste? Robert Bresson, ¿puede ser? Bresson me gusta mucho. Notas sobre el cinematógrafo es una biblia hermosa. También hay cineastas que me gustan mucho, como Tsai Ming-liang. Bueno, entre otros muchos. Y sí, hay algo de las acciones y de contar un espacio, y de contar cómo una construcción de una relación de un espacio puede también hablar sobre el interior de los personajes desde afuera. Un poco ahora me cansé de eso. Como me doy cuenta que mis películas son silenciosas y que tendrían que parecerse un poco más a cómo hablo. O algo así. Me parece que está bien eso. En 3 de los 4 cortos que hiciste hay una muerte. ¿Qué tratamiento o qué discurso narrativo tenés sobre la muerte? Para mí, la muerte en el cine es la pérdida de un elemento que estaba funcionando y tejiendo relaciones entre otros. Entonces, la muerte creo que es como un poco como fuera de campo, una cosa que ya no está, una cosa que no está. Y eso que no está en la imagen sigue operando sobre la imagen, modificándola. Y de ahí es algo que la muerte capaz que es un recurso fácil, puede ser para poner para romper ese orden que aparecía y para desplazar un poco esas relaciones. Pero sí, también es algo que está a la mano y que es divertido. No sé si es un discurso sobre la muerte, será o no, habrá que pensar, pero creo que más sobre la representación que sobre la muerte. Bien. Vamos a ver ahora un par de minutitos de Hola a los fiordos, cortometraje que nos va a dar pie para hablar de tu primer largo.
Acabamos de ver unos minutitos de Hola los fiordos, corto que en realidad está derivado de tu proyecto de largo. Una idea que vos tenés desde el inicio de tu carrera, ¿no? Desde la inviolabilidad ya tenías planificado hacer una película. Sí, uno cuando quiere hacer cine planifica tener una película en algún momento. En este caso, sí, fue un poco después del cortito. Y fue un camino medio largo, medio complicado, que ya aprendí algunas cosas para no hacerlas más. Pero en este caso, en el 2012, fuimos a hacer un scouting, yo y un DF, a Andrés Aguiró, muy querido, a un crucero, que era una de las ocasiones principales para el largo. Y filmamos y grabamos material, scouting, sin otra pretensión que ver qué había allí. Y en el 2015, cuando nada de todo lo que tenía que llegar llegaba, y me puse un poco ansioso, dije, bueno, agarro este material y veo qué puedo hacer con eso, si hay una película, un corto ahí, porque había imágenes que me gustaban. Y armé eso, un poco autocartoneándome el material del scouting. Viene un cortito que no sé muy bien qué es un documentalcito, no es un documental en verdad, es un cortito sobre los trabajadores del barco o algo así. No, ni siquiera, como el estar sosegado, el estar como siendo una misma cosa con el paisaje de los... Como la funcionabilidad, ¿no? ¿Cómo funciona esa vida de crucero? Porque no se ven turistas, ¿no? Deliberadamente casi que no aparecen. Porque cuando aparecen los turistas se vuelve todo medio ominoso, medio imposible de soportar. Y cuando no están los turistas, es todo como si fuesen un paisaje mucho más orgánico. Hay algo como de shopping, pero imponente del crucero, con superficies lisas y esas cosas. Y hay algo del paisaje atrás, imponente también. Y hay algo de ese silencio, como si fuese una especie de barco fantasma abandonado, con trabajadores limpiando, pero en silencio y como sin pensar mucho, como si fuesen gaviotas, que me parecía muy bonito. Entonces no es como funciona un crucero, no es un documental sobre el crucero, sino es como una película sobre un paisaje, que es eso que pasa en el barco cuando no hay pasajeros. ¿Tendrá que ver eso con tanto viaje en buquebús? Tiene que ver eso con muchos viajes en buquebús, sí. ¿Explico incluso? A ver. Y aparte es una película fantástica, ¿no? Hablamos del largometraje. Sí. Sí, Chico Ventana, también quisiera tener un submarino, que es el título del largo. Es una película fantástica, en el sentido del género fantástico. Y sí, surge un poco a partir de mis viajes ida y vuelta en barco de Montevideo a Buenos Aires, vía Colonia, o no. Y cómo al principio, cuando era joven, cuando eso juntaba dos posibilidades de mundo. La que yo era en Uruguay, recién escapado, con la familia judía y los amigos judíos de la infancia y con los amigos poetas que empezaban a aparecer. Y después mi vida estudiante de cine en Argentina, en un país que no conocía y que no tenía como otras relaciones que las que iban surgiendo allí. Y entonces en esa cosa suspendida de dos posibles vidas, nadie sabía lo que yo hacía en el otro lado del río y viceversa, y había algo ahí que era interesante en su momento porque era como una sensación de no pertenecer a ningún lado, de libertad. Después uno entiende que no es tan así, que la libertad es otra cosa, pero en ese momento me parecía que si juntaba dos posibilidades de mundo, podía juntar N posibilidades de mundo, y en ese sentido era un barco que podía ser fantástico y juntar todos los lados del mundo ahí. A ver, para contar un poco el argumento, hay dos personajes, una mujer y un hombre, pero están en realidades distintas, en ciudades distintas, La ¿no? película cuenta que hay un crucero que recorre el sur de América Latina, todo por los fiordos, todo por el sur del sur, y un marinero encuentra una puerta en el barco que lleva por un pasillo misterioso a un apartamento en Montevideo. No es otro tiempo paralelo, es bien literal, y ahí vive una mujer. Y él encuentra a ese apartamento, encuentra a esa mujer, la espía silenciosamente, pasa sus tardes en el apartamento solo, hasta que en un momento se encuentran. Y cuando se encuentran, bueno, pasan algunas cosas. Y mientras tanto, en Filipinas, en un monte cerca de un pueblo arrocero en el norte, un grupo de campesinos encuentra una caseta, un depósito viejo en la montaña que antes no estaba. Y le atribuyen causas sobrenaturales y deciden hacer guardias ahí. Hasta que en un momento, bueno, uno se ceba y pasa y bueno, la película un poco pone en escena esos encuentros entre todos mundos tan radicalmente distintos
y a la vez todo tan a mano que está. ¿Cómo fue filmar en Filipinas? Engorroso. Me imagino. Estuvo bien, estuve un mes y medio, un poco como en El Resplandor, ahí solo encerrado en un cuartito en una ciudad que no existe. Porque tuviste que reescribir el guión. Sí, claro, porque yo empecé a escribir y empecé a charlar con alguien que era parte de la cultura de los pueblitos del norte que hacen arroz, que cosechan arroz, pero que era como algo de Rowena se llama. Rowena Sicat, además, es muy bueno, pues se llama Sicat. Que bueno, charlábamos, pero no hay internet, es muy engorroso la comunicación, y me contaba un poco de la cultura, que tienen rituales en donde matan animales y leen en la bilis de los hígados de los animales la respuesta de los dioses y los espíritus. Y eso me interesaba para mezclarlo con la película fantástica. Y después cuando llegué ahí, no es tan así porque como la cultura occidental y el catolicismo está un poco impregnándose en la vida, entonces está más en tensión eso. Pero entonces, bueno, fuimos ahí, charlamos con la gente del pueblo, hicimos un casting ahí, hicimos el scouting ahí, y la película fue tomando mucho de ese material documental para incorporarlo a la película de ficción, que eso es algo que me gusta. Contame Inés Bortagaray, que es tu actriz. ¿Te costó convencerla? Inés Bortagaray dejó de dormir varias noches porque había algunas escenas de sexo que finalmente no descartamos, y que hubo toda una matemática del pubis, como la llamábamos, en donde cuánto se veía de centímetros cuadrados de piel de Bortagaray, y al final estuvo bien. Creo que ese fue el problema. Perdón, Inés, si esto es algo que no tendría que decir. Aparte ella guionista, así que imagínate que es como raro, ¿no? Porque cuántas escenas debe haber escrito y que no quiere que los actores le censuren. Y ella Sí, pero como es algo tan personal, sí, creo que corría más por el lado sí, de esta cosa de exponerse, que es re difícil, y que lo hizo re bien. Parece una gran actriz. Y fue re lindo el encuentro, porque yo no la conocía, medio que buscaba fotos de actrices en Google y apareció Inés y dije, es ella. Y hablé con Lucila, la hermana, y me contactó y llegué, y fue lindo el encuentro. ¿Por qué preferís trabajar con actores no profesionales? ¿Por qué no? Porque... O sea, no están contaminados de ningún otro registro. Aunque Inés, para el espectador que sabe de cine, va a asociar, ¿no? ¿Sabe quién es capaz que uno está quién? contaminado con un registro, entonces por eso empieza por el mundo de los no actores. Es cierto que hay algo del mundo de la actuación que es algo que yo tenía muy lejano, o que tengo muy lejano, que no es como el lugar de donde entré al cine, y que se me hacía un poco más enigmático, y había algo de los no actores, así bajo la sombra del ala de Bresson y todo eso, que se me hacía interesante, porque sí, hay algo del interior, de los personajes, que bueno, yo no sé qué es eso, yo quiero ver algo de afuera y entender yo como espectador, esto que está pasando, esto con qué se articula, y hay algo del no actor que se presta para eso. Lo que pasa al final es que terminan siendo actores. Porque los no actores, los famosos no actores, terminan pensando en montaje, en puesta en escena, y empiezan a pensar ellos mismos como actores, y es encantador, y es también encantador porque se te aparece en la cara que bueno, que elegiste actores, negro, y que hay que hacerlos actuar. Entonces bueno, para pensar algunas cosas. Vos te hiciste cargo del montaje en todos tus cortos. ¿Por qué tomaste esta decisión y qué pasó entonces con el largo? El montaje largo ya está cerrado. Bien. Hace 2 semanas. Justito. Sí. Y el montaje largo empecé montando yo con un montajista argentino, Alejo Santos, que es un amigo. Después se acabó la plata y seguí montando yo solo, que soy un amigo. Y después apareció una plata y montamos con Karen Ackerman, montajista brasilera, y se acabó la plata. Y después seguí montando yo. Porque para mí el montaje, y sí, mis cortos los monto yo, pero siempre como un murciélago tirando ruidos a amigos y a gente para ver qué me devuelve y poder pensar de afuera. Hay algo para mí del montaje que se parece mucho a la escritura, porque ya tenés todo el material ahí a disposición, y es ponerlos en relación, ver qué pasa si juntás esto con esto, si lo das vueltas, si acortás, y todo el tiempo el sentido empieza a cambiar muchísimo, y es un parque de juegos para uno. Y eso es lindo, porque se reescribe la película, se repiensa, el sentido de los personajes, de la película. Todo se puede reordenar de 1000 formas ahí, y eso me parece muy estimulante. ¿Tenés fecha de estreno de Chico Ventana? Si Dios quiere, inicio del año que viene. Hay que ver cuándo estrenamos en festivales, hay que terminarla, todavía no está terminada. Un poco cuando la terminemos y aparezca un estreno en festivales, sabremos qué pasa. Pero sí, la idea sería estrenarlo lo antes posible, no aguanto más.
Muy bien. Alex, muchas gracias por venir. A vos.